Buena ingeniera, voy a exponer sobre, voy a hacer la exposición sobre el tema de magnetismo, y fuerza magnética, campo magnético y ley de Ampere. Los integrantes, Alarcón Basurto Michael, Delgado Gómez César, Mero Muñiz Ariel Leonardo y Pierre Nargote Gran Noble Cristian. Yo voy a hacer mi exposición sobre magnetismo. Eh, el magnetismo es un fenómeno físico porque el que algunos objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Aquí hay algunos ejemplos como los imanes y los átomos, los cuales en sus partículas sufren fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. Una de las principales, una de las muchas fórmulas que tiene englobar el magnetismo, una de ellas es la fuerza sobre una carga en movimiento, la ley de Lorentz, la cual establece que una partícula cargada que se encuentra en el interior de un campo magnético sobre una fuerza magnética, sufre una fuerza magnética normal a la trayectoria que le provoca dicho campo. Otra sería el movimiento de una partícula cargada en un campo magnético, que establece que si un campo es perpendicular, la fuerza será masa por aceleración centrípeta. O aquí otra ley de Lorentz, si hay un campo eléctrico y uno magnético, que es donde se interviene la fuerza eléctrica, la fuerza magnética, y eso es igual a la carga por el campo eléctrico más la carga por el campo magnético. Si queremos que la carga se mueva en movimiento rectilíneo uniforme, tenemos que la fuerza magnética más la fuerza eléctrica es igual a la fuerza eléctrica y eso es igual, la fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica pero en negativo. Tenemos la fuerza sobre una corriente rectilínea, ley de Laplace, otra ley de Laplace, que la fuerza es igual a la longitud por el campo eléctrico, campo magnético, perdón. El campo creado por una corriente indefinida o la ley de Biot-Savart, que es igual al campo eléctrico, es igual a U sobre 2pi por intensidad sobre resistencia. Un campo creado por una espiral, aquí hay otro del campo creado por un solenoide, dos fórmulas que vamos a utilizar cuando se vean motores y todo ese tipo de... Aquí tenemos fuerzas entre corrientes paralelas, F sobre L es igual a U sub 0 más por I1 por I2 corrientes sobre 2pi por distancia. La ley de Ampere, que más adelante se va a ver porque esta es una ley muy importante y una de las leyes que vamos a ver durante toda esta carrera, establece que la sumatoria del campo magnético es proporcional a la corriente enlazada a la trayectoria con la que se relaciona. La ley de Henry Faraday, que establece que la fuerza electromotriz depende de la rapidez con la que varía el flujo magnético. Todo eso engloba esta ecuación. Y la última ecuación, la cual es una inducción a una varilla conductora, y aquí tenemos su ecuación, la cual es un poco compleja, pero no es nada, es el campo magnético por un diferencial de área. Gracias. Sigue mi siguiente compañero con fuerza magnética. Soy el estudiante de primer corte de la Noble Cristian y me tocó el tema fuerza magnética. La historia de la fuerza magnética se remonta en la antigua Grecia, donde se descubrieron los primeros ejemplos de magnetismo natural. El término magnetismo deriva del nombre de la región griega de Magnesia,
donde se encontraron piedras que atraían objetos de hierro. Sin embargo, la teoría moderna del magnetismo comenzó a desarrollarse en el siglo XVII, cuando el físico inglés William Gilbert publicó su obra de magneto de 1600. En este libro, Gilbert describió los fenómenos magnéticos y se propuso que, en teoría, que la Tierra misma era un imán gigante, lo que aplicaba a la brújula y la declinación magnética. En el siglo XVIII, el físico francés Charles Augustin de Coulomb descubrió la ley de la fuerza magnética entre dos polos magnéticos, conocida como la ley de Coulomb. En el siglo XIX, el físico danés Hans Christian descubrió la relación entre la electricidad y el magnetismo, al observar cómo una aguja magnética se desviaba cuando se colocaba cerca de un alambre conductor con corriente eléctrica. Estos descubrimientos sentaron las bases para el desarrollo de la teoría electromagnética de Maxwell, y en la segunda mitad del siglo XIX formuló las ecuaciones que describen cómo los campos eléctricos y magnéticos interactúan y se propagan en el espacio, lo que permitió el desarrollo de las tecnologías como la radio y la televisión. En sí, ¿qué es la fuerza magnética? Es un fenómeno físico que surge debido a la interacción entre campos magnéticos. Esta fuerza se produce entre dos objetos magnéticos o entre un objeto magnético y un conductor eléctrico. Cuando dos imanes se acercan, se pueden observar varios efectos. Si los polos de los imanes son iguales, por ejemplo, los polos norte, se repelen. Y si los polos son diferentes, un polo norte y un polo sur, se atraen. Esto se debe a que los campos magnéticos de los polos iguales se oponen, mientras que los campos magnéticos de los polos opuestos se atraen. La fuerza magnética también se puede observar cuando un imán se acerca a un objeto conductor eléctrico, como un alambre. En este caso se produce una corriente eléctrica en el conductor, lo que genera un campo magnético. Este campo interactúa con el campo magnético del imán, produciendo una fuerza magnética. La fuerza magnética tiene muchas aplicaciones prácticas, como en los motores eléctricos, en los generadores, en los discos duros y en los ordenadores, y en los imanes utilizados en las industrias. También se utiliza la resonancia magnética nuclear, una técnica de imagenología médica que utiliza campos magnéticos para crear imágenes detalladas del interior del cuerpo. Existen varias fórmulas que se utilizan para calcular la fuerza magnética. A continuación les explicaré algunas. La ley de la fuerza magnética de Coulomb. Esta ley establece que la fuerza magnética entre dos objetos magnéticos es proporcional al producto de sus polos magnéticos y disminuye con el cuadrado de la distancia entre ellos. Esta ley se expresa matemáticamente como F, donde esta es la fuerza magnética entre los objetos M1 y M2, donde los polos magnéticos de los objetos R es la distancia entre ellos, y Q y K es una constante de proporcionalidad. Como segunda fórmula tenemos la fuerza magnética sobre un conductor eléctrico. Cuando un conductor eléctrico se encuentra en un campo magnético, se produce una fuerza magnética sobre él. La fórmula para calcular es la siguiente, donde F es la fuerza magnética sobre el conductor, B es la densidad del flujo magnético del campo magnético, I es la corriente eléctrica que circula por el conductor, L es la longitud del conductor en el campo magnético, y θ es el ángulo entre la dirección de la corriente y la dirección del campo magnético. Gracias. Bueno, continuando con lo que es el campo magnético, tenemos que un campo magnético es una idea que usamos como herramienta para describir cómo se distribuye una fuerza magnética en el espacio, alrededor y dentro de algo magnético. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con los objetos magnéticos cotidianos y reconocemos que existen fuerzas entre ellos. Comprendemos que los imanes tienen dos polos y dependiendo de su orientación se atraen, lo que son los polos opuestos o se repelen los polos iguales. Y sabemos que existe una región alrededor de ellos donde esto sucede. Es lo que el campo magnético describe esta región. Una forma para representar la información contenida en un campo vectorial es por medio de las líneas de campo. En esta representación conectamos los vectores con líneas suaves. Podemos dibujar tantas líneas como queramos. Tenemos en la imagen son las líneas dibujadas alrededor de un imán.
La descripción por medio de líneas de campo tiene algunas propiedades útiles, como son las líneas de campo magnético nunca se cruzan. Las líneas de campos magnéticos se amontonan de forma natural en las regiones donde el campo magnético es más intenso. Esto significa que la densidad de las líneas de campo indica la intensidad del mismo. Las líneas de campo magnético no comienzan ni terminan en un lugar. Siempre forman curvas cerradas y continúan dentro de un material magnético, aunque no siempre las dibujamos de esta forma. ¿Cómo medimos los campos magnéticos? Pues puesto que el campo magnético es una cantidad vectorial, hay dos aspectos que necesitamos medir para describirlo, lo que es su intensidad y su dirección. En el sistema internacional, la unidad del campo magnético es el Tesla, cuyo símbolo es T, nombrado en honor a Nikola Tesla. Definimos el Tesla en términos de cuánta fuerza ejerce un campo magnético sobre una carga. Un pequeño imán de refrigerador produce un campo alrededor de 0,001 Tesla y el campo magnético de la Tierra es alrededor de 5 por 10 a la menos 5 Tesla. A menudo se usa una medida alternativa, lo que es el Gauss, cuyo símbolo es la G mayúscula. Entre estas dos medidas hay un factor de conversión muy simple, lo que un Tesla es igual a 10 a la cuarta. Gauss. Usamos los Gauss a menudo porque un campo de un Tesla es muy grande. En términos de ecuaciones denotamos que la magnitud del campo eléctrico es con el símbolo B. También podemos ver una cantidad llamada intensidad de campo magnético, denotada con el símbolo H mayúscula. Tanto B como H tienen las mismas unidades, pero H toma en cuenta el efecto de que los campos magnéticos se concentran en los materiales magnéticos. Para problemas simples que se desarrollan en el aire, no necesitamos preocuparnos por estas distinciones. ¿Cuál es el origen del campo magnético? Pues el campo magnético ocurre siempre que una carga está en movimiento. Conforme se pone más carga en movimiento, la magnitud del campo magnético crecerá. El magnetismo y los campos magnéticos son un aspecto de la fuerza electromagnética. Es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. Para ello tenemos un ejemplo, lo que una de las formas básicas con la que podemos lograr que una carga se mueva y genere así un campo magnético útil. Generar una corriente en un alambre, como por ejemplo al conectar un alambre a una batería. Conforme incrementamos la corriente, la cantidad de carga en movimiento, el campo magnético incrementará proporcionalmente. Si nos alejamos del alambre, el campo disminuye de forma inversamente proporcional a la distancia. En resumen, el campo magnético es un concepto fundamental en la física y tiene importantes aplicaciones en muchas áreas de la ciencia y la tecnología. Su estudio y comprensión son esenciales para el desarrollo de nuevas tecnologías y la comprensión de fenómenos naturales. Gracias. Soy Merwin Jari Leonardo y expondré el tema la ley de Ampere. La ley de Ampere es una de las leyes fundamentales del electromagnetismo y establece la relación entre la corriente eléctrica y el campo magnético que la rodea. Esta ley fue descubierta por el físico francés André-Marie Ampère en el siglo XIX y ha sido fundamental en el desarrollo de la teoría electromagnética. Tenemos la fórmula. La fórmula matemática de la ley Ampère es la siguiente, en donde la ley de Ampère establece que para cualquier trayecto de bucle cerrado, la suma de los elementos de la longitud multiplicado por el campo magnético es la dirección de esos elementos de longitud. Es igual a la permeabilidad en el espacio multiplicada por la corriente eléctrica que esté encerrada en todo este bucle. Aquí B es el campo magnético, de S es un diferencial de la longitud o de la trayectoria cerrada. Esto es igual a mu sub 0, que es la permeabilidad en el vacío, y I, que es la corriente eléctrica. Aquí tenemos una de las aplicaciones, que es un solenoide, es un ejemplo
que es un dispositivo que contiene una bobina de alambre enrollada de forma de cilindro. Al aplicar la ley de Ampere a este solenoide, podemos decir que tiene un número infinito de espiras y un radio infinitesimal. Esto quiere decir que al sumar su campo magnético de afuera va a ser igual a cero. Aquí tenemos las siguientes aplicaciones que también se aplican en una bobina toroidal, en el campo magnético alrededor de un cable largo recto y en el campo magnético en el interior de un conductor. A continuación realizaré un ejercicio, explicaré un ejercicio. Este mismo dice, si sabemos que por un solenoide vacío de 5 centímetros circula una corriente eléctrica de 12 amperios y el campo magnético creado en su interior es de 0.1 Tesla, ¿de cuántas espiras está compuesto el solenoide? Lo primero que hacemos es extraer nuestros datos. L lo tenemos la longitud y la corriente eléctrica. B, el campo magnético. Mu es la constante de permeabilidad, que esta la aplica Ampere en su ley de fuerza. Esta la constante es 4 por 10 a la menos 7 por pi. Y n, que sería el número de espiras, que es lo que vamos a buscar. Tenemos la siguiente fórmula. Campo magnético es igual a mu por la intensidad por el número de espiras sobre la longitud. Como estamos buscando el número de espiras, despejamos y nos quedará que el número de espiras va a ser igual al campo magnético por la magnitud sobre mu, que es la permeabilidad, por la corriente. Reemplazamos los datos, hacemos cada una de las operaciones y nos da que el número de espiras es igual a 331. Muchas gracias.